Vamos a continuar con esta sesión matinal con Félix de la Fuente Andrés. Es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Santiago de Compostela y miembro del Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos del Estado. Ha sido director del Museo de Bellas Artes de La Coruña, subdirector del Archivo de la Corona de Aragón de Barcelona, director del Museo del Art de la Pell de Vic y director del Museo de Cuenca. Actualmente, como muchos de ustedes sabrán, es subdirector del Museo Nacional de Artes Decorativas y está especializado en las aplicaciones artísticas de la piel, tema sobre el que ha publicado artículos y catálogos muy numerosos. Forma parte del grupo Cuero y Materiales Relacionados del Comité Internacional de ICOM para la Conservación. Y hoy nos va a hablar de El Guadamecí, historiografía, coleccionismo temprano y orígenes del estereotipo casticista. Muchas gracias, Félix. Gracias, Nuria, y muchas gracias a la Asociación de Amigos por la oportunidad de tratar sobre el coleccionismo de una materia como el Guadamecí, pues hasta hace pocos años relativamente desconocida e incluso ignorada, aunque, como veremos a través de la comunicación, pues formó parte de ese magma, de esa sopa que en las comunicaciones anteriores ha ido saliendo. O sea, no es ajeno a todo ese coleccionismo temprano. Voy a hablar básicamente de cuatro cuestiones. He dividido la comunicación en 4 cuestiones. Primero voy a hacer un estado de la cuestión, luego presentaré las fuentes y la metodología, luego hablaré del análisis de las colecciones en las que he basado el trabajo y luego intentaré establecer pues, una modo de conclusiones y líneas de trabajo, porque no dejamos de estar hablando de avance de hipótesis, ¿no? ¿De dónde partimos? He presentado en esta línea del tiempo un poco de dónde partimos, que es la idea básica que tenemos sobre el Guadamecí, que se basa fundamentalmente en 4 o 5 publicaciones, que son las conocidas, las tópicas y las típicas, ¿no? Si ponemos en un extremo hacia mediados del siglo XVIII, el final de las producciones de Guadamecí, que viene coincidiendo más o menos con la obra de Forgeroux, que se publica también en la Enciclopédie, donde se recoge en el volumen de artes de la piel la metodología y las aplicaciones. Esa, digamos, que es la primera vez que se publica una especie de repertorio, de compendio sobre lo que suponía las producciones de cueros dorados, ¿no? Hay que esperar prácticamente un siglo o algo más de un siglo para la publicación de Charles d'Avilliers, conocido de sobra, por lo que veo, por todos nosotros congresistas, que en un opúsculo que titula Notes sur le cuir de Cordoue, de hecho, se viene considerando la primera publicación de carácter científico, con metodología historiográfica y con recopilación de fuentes. Curiosamente, esa publicación se traduce justo un año después al español en Gerona. El siguiente hito es el artículo de Gudiol en la página artística La Veu de Catalunya sobre los guadamecíes en Cataluña, pero que de hecho marca un hito también en lo que es la configuración de la técnica del Guadamecí y el establecimiento de escuelas y diferenciación de talleres, o por lo menos una hipótesis que ha servido luego de base de una manera bastante sistemática. Y en el final de la línea tenemos, en el medio tenemos la exposición de Córdoba, comisariada por Enrique Romero de Torres, del año 24,
que va a ser también un dato importante porque va a determinar otra serie de cuestiones que se mueven alrededor de esa exposición y porque reúne por primera vez, es la primera exposición que reúne un conjunto coherente de aplicaciones en Guadamecí. Y por último, un poco el referente que cierra el ciclo es la exposición de Ferrandis, organizada en la Sociedad Española de Amigos del Arte del año 43. Entonces, yo más que ceñirme a los años finales del siglo XIX y principios del XX, he preferido extender la línea del tiempo en prácticamente un siglo, desde mediados del XIX a mediados del XX, porque determina no solo lo que es el coleccionismo del Guadamecí, sino también el conocimiento científico y el determinar el punto en el que estamos ahora, por lo menos en las colecciones públicas. Si vemos esos dos extremos en el inicial, en el trabajo de Davilliers, vemos que en el encabezamiento él habla de la antigüedad y de los cueros de Córdoba, y cita expresamente llamados en Francia cuir d'or, cuir doré o or basané. En ningún momento habla de cordobán. Y por eso yo en el título he introducido el término de casticismo, porque, sin embargo, en el encabezamiento, en la introducción de Ferrandis, cita expresamente que, pudiendo titular a la exposición Cueros artísticos, porque incluye todo tipo de técnicas y aplicaciones, prefiere llamarlo cordobanes y guadamecíes porque tiene un sentido más español y más castizo. Entonces, me gustaría ir entrelazando en el hilo secuencial de la comunicación el cómo hemos llegado a este confusionismo, a estas mezcolanzas de terminología, que si sabemos de qué hablamos no pasa nada, pero de cara al público o al no especializado o al investigador no especializado, pues ha causado y sigue causando bastante daño, ¿no? Bueno, en segundo lugar, vamos con el análisis de fuentes. ¿Qué fuentes he manejado? Entonces, he hecho en paralelo con la línea del tiempo otras dos líneas, que son, por un lado, la bibliografía, las publicaciones. Arriba tenéis esas 4 publicaciones básicas que yo he aludido antes, pero si vamos al análisis de fuentes, en realidad hay un repertorio mucho más amplio que normalmente no se cita. Tenemos desde la publicación de la Enciclopédie de 1752, hay una publicación en Valencia en 1801 en la Sociedad Española de Amigos del País, que, como quedó inédita, no tuvo ninguna trascendencia, que era una memoria sobre la recuperación de los oficios en Valencia. En 1830, la Carrière, la vais teniendo ahí señalizadas. Lo que pasa es que no sé por qué el ratón... Vale, 1830 sería esta. Voy a ir citándolas simplemente, pero están ahí. En azul están las publicaciones internacionales y en rojo están las publicaciones españolas. También para ver qué secuencia va habiendo en España respecto a los estudios internacionales. En 1830, la Carrière publica Recherche sur le cuir doré. En realidad es la recuperación de unas tapicerías de Rouen que hoy en día, después de pasar por Cluny, están en el Museo Nacional del Renacimiento en el Castillo de Caen. En 1857, Maison du Lut publica un primer catálogo de producciones modernas, o sea, producciones historicistas, con lo cual hay una recuperación del oficio. Inmediatamente antes de la exposición internacional, o casi en paralelo con la exposición universal de Londres, también del 51. En 1860, el inventario de objetos ornamentales del South Kensington de Londres. En 1869, Dossy y Engelmann, el glosario de nombres españoles y portugueses derivados del árabe, donde ya introduce también la terminología de Guadamecí. En 1872, Riaño publica el catálogo
de Objetos Artísticos y de Producción Española del South Kensington de Londres. En el 78-79 Davilliers, que ya he citado, y en el 79 Riaño vuelve a publicar el Industrial Art in Spain, que redunda otra vez sobre el tema. En el 80, el Museo Español de Antigüedades, editado por Juan de Dios de la Raya y Delgado, está publicando referencias a inventarios del siglo XVI y del siglo XVII con inclusión de Guadamecíes. En el 81, Vives y Ciscar publica Guadamecíes valencianos. En el 1901, Ramírez de Arellano publica un artículo sobre Guadamecíes. En el 13, el artículo de Gudiol. En el 15, Saracé y Murcia, Arte Industrial. En el 20, Leguina Juárez, La industria artística del cuero en España. En el 30, Sánchez y Vera, otro artículo sobre Guadamecíes de Valencia. Y en el 55 cerraría el capítulo El ram de la Pellavic de Genís y Vallès. En cuanto a colecciones, cito simplemente o pongo la fecha de inicio de las colecciones. Colecciones o exposiciones. Meto un poco en el mismo capítulo la celebración de exposiciones o la inicio de colecciones. Bueno, en el 51 la exposición Universal de Londres. En el 88 la exposición Universal de Barcelona. Tiene dos capítulos donde trata los Guadamecíes, uno en las colecciones históricas españolas y hay otro de industrias artísticas donde una industria de la zona de Poble Sec introduce producciones en Guadamecí. La exposición del 24 de Córdoba, ya aludida, la del 29 de Barcelona vuelve otra vez a introducir los Guadamecíes, la del 43 de Ferrandis, ya aludida, y la del 53 de Barcelona, que es un poco remedio de la de Ferrandis, pero en Barcelona. En cuanto a colecciones, en la parte de arriba tenéis las colecciones. Iniciaríamos, o se inicia la serie, una fecha muy temprana. Entre el año 42 y 45, los tapices de Rouen en cuero que se descubrieron pasaron al Museo de Cluny. En el 60, el Victorian Albert ya cita Guadamecíes. El propio Davilliers, entre el 62, fecha de su viaje a España, y el 72, fecha de la correspondencia con Riaño, tiene en su colección Guadamecíes. En el 69, con la inauguración del Museo Arqueológico Nacional, ya existe una colección de Guadamecíes españoles. En el 91, el Museo Episcopal de Vic. En el 91 también el Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona, que es el germen del futuro Museo de Artes Decorativas, cuenta con colecciones de Guadamecíes. Entre 1900 y 1915, Anastasio Páramo forma su colección de Guadamecíes, que acaba en este museo depositado y posteriormente en el Palacio de Viana en Córdoba. Entre 1900 y 1920, el Museo de Florencia, el Bardini. En 1912 hay citas ya en la Hispanic Society en Nueva York. Entre el 13 y el 15, este museo tiene la colección de Guadamecíes de Páramo. En el 16, el Instituto Valencia de Don Juan. En 1929, al menos en 1929, ya había piezas en el Museo Diocesano de Astorga. Aquí, en este museo, entre y después de la exposición de Ferrandis, se forman las salas de cueros y se monta la capilla. En el 41 se monta la colección, o comienza la colección Colomer-Montmany. En el 52 la del Museo de la Piel de Igualada, y en el 52 también se inicia la colección Ramón Genís, parte de la cual está hoy en día aquí en este museo. Bueno, siento que quizá es un poco arduo el tema de los gráficos, pero bueno, de la tabla inicial que veíamos a esta tabla, veis que la situación, cogiendo todo el análisis de fuentes entre colecciones, exposiciones y publicaciones, el panorama es bastante más rico y bastante más amplio de lo que pudiera parecer a simple vista. Si vamos a viendo algunas de las fuentes documentales y bibliográficas que veíamos, pues tenemos algunas de ellas, podemos verlas en detalle.
la publicación que os decía de Carrière de 1830, y ahí tenemos uno de los tapices de los héroes de Roma, que actualmente quedan 7 solo, pero debían formar una tapicería muy, muy amplia, sobre la cual hay diferentes teorías sobre el origen, de si es de los Países Bajos o quizá podría ser española. Bueno, ahí yo no voy a entrar, que no es objeto del asunto. Otro hito importante que hemos citado es el papel de Davilliers. Davilliers, no solo como erudito, sino como hispanista, realmente como figura de hispanista, tiene una correspondencia muy interesante con Riaño. Entonces, a la altura de 1878 he localizado las cartas que se conservan en la documentación de Riaño en la Biblioteca Nacional y se puede consultar. Para los interesados, por ejemplo, en la platería y en la cerámica, aporta datos importantes esa correspondencia con Riaño. Entonces, Davilliers le pasa las galeradas de sus notas sobre los cueros de España a Riaño. Riaño repasa ese manuscrito y lo reconoce expresamente. Ahí está la correspondencia donde le reconoce el trabajo. Además, Riaño le aporta un dato fundamental para ese trabajo a Davilliers, que son las ordenanzas de los guadamacileros de Sevilla de 1525. Es una parte importantísima del trabajo de Davilliers y si no es por Riaño ese dato no lo tendría. Y en un punto de esa correspondencia, Davilliers le reconoce a Riaño que su trabajo no es nada, o sea, que las notas sobre los cueros de España en realidad es como un esbozo sobre un tema sobre el que no había nada escrito. Él viene a decir, como no hay nada escrito, yo me atrevo a decir esto, pero es como una puesta al día para que venga algún valiente detrás y siga con el trabajo. Entonces, me interesa señalar ese punto porque efectivamente el trabajo de Davilliers, que se ha citado siempre como el inicio del conocimiento científico, es verdad, pero de alguna manera él reconoce que es un trabajo parcial e insuficiente, que necesita continuidad. Otro tema interesante es ese dato que citaba del álbum de Duluth, de 1851, porque en una fecha tan temprana, cuando todavía no hay publicaciones científicas ni hay prácticamente colecciones como tal, aparece ya un fabricante que recupera con técnicas industriales las producciones en cueros dorados en Guadamací para la ornamentación de interiores. Y hay un catálogo con un repertorio perfectamente definido. No me voy a detener en ello porque sería largo, pero tienen tanto reproducción de motivos históricos, de temas tradicionales, como diseños de nueva creación. Y en paralelo, en la imagen de la derecha, es una hoja, la hoja de pedido del Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona del año 91 a otra casa de París, en este caso Kernadel. O sea, la colección de guadamecíes del Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona del año 91 se inicia con una serie de guadamecíes de reproducción, o sea, de nueva producción. Con lo cual, es muy interesante ver cómo va en paralelo el estudio, el conocimiento y la producción industrial. Y lo que es curioso es que estas nuevas producciones se realizan o se montan en Francia y en Gran Bretaña, pero en España el único intento que hay es en esa exposición de Barcelona, en la Universal del 88, no cuaja y no hay ninguna industria de producción de guadamací. O sea, pese al tópico o al casticismo de asociar el guadamací como algo estrictamente español, no cuaja una industria de esas características. Bueno, sobre fuentes no me voy a detener mucho más porque son bastante conocidas y se podrá ir siguiendo en la... Entonces, vamos a ir directamente al tercer apartado, que es el análisis de las colecciones. O sea, qué es lo que se ha conservado
en las colecciones públicas. Yo he analizado sobre todo colecciones públicas, colecciones que tengan un número significativo de piezas para poder analizarlas y en las cuales también se puede hacer un seguimiento a través de la documentación sobre cuál es el origen. ¿Por qué? Pues viene un poco motivado por la dificultad del estudio de los guadamecíes. Me remito un poco a la comunicación a las dos comunicaciones anteriores, ¿no? Donde se ve la importancia del conocimiento de las fuentes, y en los tapices, por ejemplo, pues es relativamente viable estudiar el conocimiento de las colecciones. En Guadamecí, que normalmente lo que conservamos son retales de lo que eran los antiguos revestimientos murales, pero que se han dispersado, se han disgregado y no dejan ningún tipo de huella, es bastante complicado. Recuerdo una estrofa conocida de Góngora, aquella que decía: en verano vistió sus estancias de flamenco tapiz y en verano de andaluz guadamecí. Claro, los tapices nos han llegado y por su alto valor nos han llegado y se han conservado, vinculados son los inventarios, el guadamecí no. Por eso es fundamental el estudio de las colecciones que están próximas al origen primero. Por eso esas colecciones de finales del XIX y principios del XX son las únicas que nos pueden aportar datos sobre el origen de esos revestimientos murales. En cuanto las piezas entran en los circuitos comerciales y pasa más de un intermediario, esas referencias se pierden absolutamente. Entonces vamos a ver qué tenemos por aquí. En cuanto a colecciones, estas son las que yo he de alguna manera analizado. La del Museo de Cluny, el Victoria and Albert, la colección d'Avilliers, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Episcopal de Vic, el Museo de Artes Decorativas de Barcelona, la colección Páramo, el Bardini de Florencia, la Spanish Society, el Museo de Artes Industriales, luego Museo de Artes Decorativas, el Valencia de Don Juan, el Palacio de Viana, el Museo Diocesano de Astorga, la colección Colomer-Montmany, el Museo de Igualada y la colección Genís. No en todos los museos he podido hacer el análisis en detalle porque muchos de ellos, sobre todo los de reciente creación, están formados a base de piezas de comercio, pero en los que hemos podido ir a las piezas originales, como os decía, sí que nos da datos interesantes. Entonces, bueno, he hecho unos gráficos porque los datos son bastante arduos y el código de colores es un poco básico. En rojo están, bueno, pues por aquello de la roja, en rojo están las colecciones españolas en cada uno de los museos, el naranja son colecciones de los Países Bajos, el verde son las colecciones italianas y luego las colecciones historicistas o modernas están en gris y el malva son reproducciones. Bien, veis que realmente las colecciones españolas, pese al tópico, incluso en museos españoles, quitando este museo, el Museo de Artes Decorativas, y el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, raramente pasan del 50%. O sea, realmente es sorprendente que, pese al tópico del cuero como una producción española, las producciones españolas, en la mayoría de los museos, ni son mayoritarias y en muchos casos, además, son bastante escasas. Entonces, es una cosa que sorprende, la gran presencia de producciones italianas, de los Países Bajos y producciones modernas. En colecciones extranjeras es todavía mayor. Incluso en museos como la Spanish Society o el Victoria and Albert, que tienen en sus colecciones de cueros denominadas como cueros españoles, la presencia realmente de producciones españolas es bajísima, bajísima. O sea, no quiere decir que están por estudiar, están por analizar, y ha quedado simplemente el tópico de cueros españoles. Entonces, yendo a lo que son las colecciones primarias, las colecciones que nos acercan al origen primario, tenemos tres colecciones básicas para llegar a ese análisis, que son la colección del Palacio de Viana, que procede de la colección Páramo, porque es muy temprana,
la colección del Museo Episcopal de Vic y la colección del Museo de la Catedral de Astorga, con cada uno con esas proporciones. Yendo al Museo Episcopal de Vic, no me ciño a la colección actual, sino a la colección que tenían hacia 1913, cuando Gudiol hace su publicación. O sea, desde la fundación del museo en 1893 hasta Gudiol, que realiza la primera sistematización, el Museo Episcopal de Vic, en Guadalmecíes, igual que en el resto de las colecciones, se dedica sobre todo a recoger bienes artísticos de las parroquias, de las iglesias de la diócesis y centralizarlo en el Museo Episcopal. Por lo tanto, es un museo que aporta unos datos interesantísimos porque nos dice de dónde proceden las piezas, cuál es la procedencia exacta, y eso ocurre poquísimas veces. El Museo Episcopal de Vic en esas fechas tiene 27 ejemplares, de los cuales son españoles, en este caso además catalanes, el 34%, italianos el 23%, de los Países Bajos el 34% y tiene otros de un 7%. Bueno, el estudio de esta colección, ni que sea de manera inicial, es muy importante porque, como os decía, nos aporta el conocimiento de procedencia. Por ejemplo, tenemos ese frontal de altar de taller barcelonés de principios del 17, que procede de una parroquia rural que hoy en día no existe ya como parroquia. Se conserva la iglesia, está en un entorno rural, es una masía, pero hasta principios del siglo XX fue parroquia. Hoy en día se mantiene, pero sin culto. Es San Feliu de Rodós. Por ejemplo, en el análisis de esa colección, a mí me permite identificar por lo menos dos talleres diferentes. Por ejemplo, con frontales de altar también de principios del 17, veis que cambiando la advocación, cambiando el cuero central de cada uno de los frontales, los paños laterales con los motivos de brocado son exactamente iguales. Por lo tanto, en parroquias diferentes se conservan cueros que se puede identificar la fecha y además posiblemente sería posible identificar los talleres. Solo haría falta posiblemente ir a los libros de fábrica para ver el momento de la comanda o de la compra de esas piezas. El anterior era un taller y estos dos frontales, que también proceden de dos parroquias diferentes, exactamente le pasa lo mismo, cambiando el paño central, uno lo ponen con barbas y el otro sin barbas, pero los paños laterales son exactamente el mismo motivo con la misma plantilla. El otro museo significativo y que para mí realmente fue una sorpresa es el Museo de la Catedral de Astorga. El Museo de la Catedral de Astorga conserva 11 ejemplares de Guadalmecí que proceden también todos de parroquias de la diócesis, de parroquias definidas y concretas. El inconveniente es que el Museo de Astorga y la Catedral de Astorga no conservan un archivo tan sistemático como el de Vic. Entonces sí que sabemos la parroquia de procedencia, pero no tenemos más información, ni siquiera de cuándo están. Sabemos que en Astorga se crea un museo lapidario ya a principios del siglo XX, pero no cuaja como museo hasta los años 40. Entonces, entre medias no sabemos qué pasa. Sí sabemos que hay dos piezas de ese museo que figuran en la Exposición Internacional de Barcelona del año 29, porque al estudiar las piezas, en el reverso de una de ellas encontré esta ficha de la Exposición Internacional de Barcelona del 29 y es, curiosamente, seleccionada por Luis Pérez Bueno, con lo cual también tenemos un entronque en esa sopa de investigadores y de intelectuales de finales del 19, principios del 20, y un entronque también con este museo, porque Luis Pérez Bueno en ese momento era conservador de este museo. Pero ese dato curioso de Astorga, el estudio de esa colección, es que en una colección tan pequeña, tan monográfica, de frontales de altar, todos de parroquias de la diócesis, no hay ni un solo cuero español. Son básicamente de los Países Bajos.
El 81% de las producciones son de los Países Bajos. Entonces nos introduce en otra dinámica. ¿Qué está pasando en el siglo XVIII cuando las producciones españolas han desaparecido los talleres españoles, pero se siguen usando los guadamecíes en revestimientos litúrgicos, en el revestimiento de iglesias? Entonces hay comercio, sigue habiendo comercio y la Iglesia está vinculada a ese comercio. Entonces, ¿cómo se produce eso? Es un dato importante para futuras investigaciones, para alguien que se quiera meter a fondo en ese tema. Y la tercera colección importante es la de Anastasio Páramo. Yo titulo Toledo Anastasio Páramo, porque en realidad esa colección, a través de las investigaciones que pude realizar ya hace un par de años con motivo de la estancia allí en Córdoba y del análisis exhaustivo uno por uno de todas las piezas, pues pude localizar algunos datos. La colección Páramo, aquí hay un error, se me ha ido el color. Bueno, ahora lo veremos más adelante. Pero bueno, vamos. Anastasio Páramo, para los que no lo sepáis, que muchos ya lo sabréis, fue un erudito y coleccionista y marchante madrileño, pero que se estableció en Toledo porque se casó con una señora con títulos en Toledo. Y eran propietarios del Palacio de Benacazón, donde montan un verdadero showroom, montan un negocio de antigüedades. Él era coleccionista, pero coleccionaba sobre todo para vender. Llegó a editar catálogos y tarjetas postales y se anunciaba, ahí tenéis a la izquierda esa tarjeta postal, donde se anunciaba como Toledo Art. Y en las guías de la época decía, no puede usted pasar por España sin visitar el Palacio de Benacazón, ¿no? Dedicado a todo ese magma de coleccionistas internacionales que se movían por España a principios del siglo XX. Páramo, no sabemos por qué, porque no tenemos documentación. Cuando se funda el Museo de Artes Industriales, el germen del Museo de Artes Decorativas, en la calle Sacramento, en 1913, deposita su colección de cueros en este museo, junto con otras colecciones de cerámica, de tejidos, etc. De hecho, llegó a haber salas con el título Colección Páramo en la sede de la calle Sacramento, donde él era vecino. Eso es un dato importante. Eran vecinos el Museo de Artes Industriales y Páramo en la calle Sacramento, aquí en Madrid. En el boletín del museo del año 16, las fotografías que aparecen del montaje de las salas son piezas de la colección Páramo. Ahí tenemos esa sala donde están una buena parte de sus cueros que yo he podido identificar prácticamente uno a uno y son los mismos que están en el Palacio de Viana. Lo que pasa es que no tenemos el inventario ni documento de su depósito ni de la retirada, pero sí que tenemos los documentos fotográficos. Ahí tenéis un poco la identificación de las piezas. Y alguna de ellas, en la parte de arriba, como estaban en el Museo de Artes Industriales, y abajo, como están actualmente en la colección Páramo, perdón, en la colección de Viana, incluso con los mismos enmarcamientos. ¿Qué pasó? Pues pasó que Enrique Romero de Torres le solicitó a Páramo la colección de guadamecíes para la exposición de Córdoba del año 24 y salió íntegramente para la exposición de Córdoba. Y en el catálogo de la exposición de Córdoba están todo seguido, están los primeros 24 ejemplares, son la colección Páramo. Y pasó que en esos momentos el marqués de Viana estaba montando el Palacio de Córdoba, estaba montando la sede del Palacio de Córdoba. Y entonces, supongo que se enamoró de la colección o Páramo se la supo vender. Bueno, el caso es que se la vendió y se conserva el contrato de compraventa. Y en el contrato de compraventa dice expresamente la colección de cordobanes que tengo depositado en el Museo de Artes Decorativas de Madrid. Y da las fechas. Pero no solo es interesante el contrato, sino que es interesante un documento anexo al contrato
donde Páramo le identifica uno por uno la procedencia de los cueros. Y le dice procedente de Córdoba, de Lucena, de Andújar, de Jaén, etc. Le va enumerando la procedencia de todos los cueros. Y lo engañó como a un chino. Porque Páramo, ¿qué quería? Pues Páramo quería montar el Palacio de Córdoba con algo muy cordobés y prestigiar su sede en Córdoba con ese carácter local y con industrias locales. Y entonces le dijo, ¿quieres cueros cordobeses? Pues mira, yo te vendo 24 cueros cordobeses. Le dio la procedencia, pero ni una sola prueba. Entonces, ¿qué pasó al analizar los cueros? Pues al analizar los cueros, yo me encuentro en el reverso de esta cenefa de los putis, no sé si veis a los dos lados los putis con la guirnalda, en la parte de abajo se ve muy mal, pero lo veremos mejor en el reverso de uno de ellos aparece una inscripción que pone Madres Carmelitas. Madres Carmelitas. Entonces, ¿qué Madres Carmelitas son? Pues resulta que esta misma cenefa tenemos más restos aquí en este museo, más piezas de esa misma serie. Y existen otras de esa misma serie en el Museo de Santa Cruz de Toledo. El Museo de Santa Cruz de Toledo le compró al convento de Carmelitas de Toledo esa serie en el año 73. Matilde Revuelta, con la madre superiora de ese convento, compran esas series de cueros. ¿Dónde se movía Páramo? En Toledo, por lo tanto es verde y con asas, ¿no? Esa serie, junto, es la parte de la que está arriba, es la cenefa superior, junto con otros cueros de campo, que son los que están en la parte intermedia, y con la cenefa inferior de eslabones y animales, forman un revestimiento mural procedente del convento de las Madres Carmelitas de finales del XVI, principios del XVII. Entonces, el estudio de las colecciones en el estado primario nos permite establecer no solo el origen, sino además la composición de esas ahí tenéis. Bueno, además, esa serie, por avatares de la vida, está dividido entre la colección Viana, aquí el Museo de Artes Decorativas, el Museo de Santa Cruz de Toledo y el Museo de la Piel de Vic, probablemente a través de un intermediario del cual no tenemos documentación, pero algún día espero que aparezca, que es Lapallese. Lapallese, él también fue coleccionista y posiblemente actuó de intermediario en la venta de parte de la colección Páramo y la dispersión de esas piezas a su muerte. Como colecciones secundarias, pues que no nos aportan fuentes primarias, pues ahí vuelvo a la adquisición esa originaria de 1891 del Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona a la Casa Kernadel de París, donde están producciones de finales del siglo XIX, muy interesantes, realmente son cueros muy poco conocidos y que denotan un poco esa preocupación por la industrialización de las producciones artísticas que podía haber habido en España y que no hubo. En el Victoria and Albert de Londres, de toda la colección de cueros, yo he detectado nada más un 5% de producciones específicamente españolas. Hay alguna otra que podría ser española, pero está por estudiar si son españolas o son italianas, porque hay veces que es muy difícil analizar. Y en esta que pongo a la izquierda, que es una recreación a partir de fragmentos de lo que podía ser esa composición, tenemos un paralelo, sobre todo en la cenefa superior de las arcuaciones, un paralelo con el que tenemos nosotros aquí en la capilla. La Hispanic Society de Nueva York tiene muy poquitas piezas de procedencia española, pese a lo que la tiene clasificada como producción española. De hecho, solo tiene como español ese frontal de altar de la Inmaculada de la parte inferior de la imagen. El resto de las piezas son de los Países Bajos e italianas. Y llegamos aquí a este museo donde digamos, me voy a detener específicamente en el montaje que se realiza de la capilla, que yo creo que todos conocéis, porque se produce en paralelo
con la exposición de Ferrandis. De hecho, son Ferrandis y su mujer, Pilar Fernández Vega, gracias Sofía, quienes están montando el museo tras la reinauguración después de la guerra. Entonces, es especialmente significativo ese conjunto de la capilla. En el conjunto de las producciones del museo, este es quizá el que tiene una representación de guadamecíes españoles más alta. De los 237 ítems que tenemos catalogados, el 60% son producciones españolas y le siguen las producciones de los Países Bajos y de Italia. Dentro de la capilla, sabéis que hay dos piezas, dos conjuntos diferentes y significativos. Por un lado, el retablo de las Gordillas de Ávila, que realmente la primera referencia, lo tenéis en la esquina superior izquierda, la da Gómez Moreno en el catálogo monumental de Ávila del año 1903. Lo que pasa es que, claro, da la referencia y una fotografía, pero que no vemos cuál es el montaje original. Da la imagen, pero no vemos si ese retablo corresponde a una capilla o corresponde a un altar o no. Está recortada la imagen. Sí nos da que tenía cenefa también por la parte superior, que ahora mismo no la conserva. Y tenemos en el archivo del Museo del Prado, conservamos la documentación de la Sociedad Española de Amigos del Arte y la correspondencia de Ferrandis con la comunidad de clarisas, donde se conserva la documentación del préstamo, primero, para la exposición y posteriormente de la adquisición. Y el segundo conjunto que tenemos es el de paramentos murales, que está en la pared, que, aunque es muy tardío, corresponde a ese mismo momento. Lo compra el Estado a Raimundo Ruiz, al famoso anticuario responsable del expolio de una parte importante del patrimonio español, a todos los GERS y demás, en los años 20 y 30, y que todavía en el año 44 vende al Estado estos conjuntos de paramentos murales de manera anónima, sin decir de la procedencia. Entonces, la investigación reciente, en la cual han colaborado también una serie de alumnos en prácticas de diferentes universidades que han ido pasando por el museo, entre los cuales tenemos aquí a María José Lorenzo, pues el estudio reciente de esos paramentos y de la documentación, sobre todo a partir de la heráldica, nos ha permitido identificar como pertenecientes a esa heráldica al obispo don Juan Ochoa de Salazar, obispo de Calahorra, hacia 1575, con lo cual, pues también la identificación de las colecciones a partir del estudio de la documentación nos puede aportar estos datos que para otros conjuntos sería prácticamente impensable. Ya como resumen y conclusiones, vuelvo al cuadro inicial y he realizado ahí una serie de agrupaciones y de anotaciones, juntando, analizando en conjunto las colecciones, las exposiciones y las publicaciones, cuál es ese mundo del coleccionismo en torno al guadamecí. Entonces, vemos que hay como varios círculos. Tenemos el círculo amarillo que sería el coleccionismo temprano, que se inicia con la Exposición Universal de Londres y el Victorian Albert en torno a 1851 y concluye hacia 1885, por ahí, pues con el montaje del Museo Arqueológico Nacional y las publicaciones subsecuentes, incluyendo ahí las publicaciones de Davilliers. Tenemos un segundo círculo que se inicia con las publicaciones de Davilliers y concluye hacia 1900 con las primeras publicaciones científicas y las colecciones de Vic, por ejemplo, de Barcelona. Y luego ya tenemos estas otras agrupaciones
digamos que sí, irían a continuación pues, con las exposiciones del 24, etcétera, etcétera. La exposición del 24, las exposiciones de Ferrandis del 43, lo de Barcelona del 50. ¿Cuál sería la realidad en España? Si esa es un poco la realidad internacional. Bueno, pues el coleccionismo en España, en los inicios, digamos, del coleccionismo en España, yo lo situaría básicamente en el espacio que marcan estos dos primeros círculos. O sea, aproximadamente desde el año 65, desde 1865 hacia 1880-85, yo creo que en esa franja de fechas habría que situar el inicio del coleccionismo sistemático de guadamecíes en España. Tenemos a Riaño, que está escribiendo y asesorando y en contacto con todos los coleccionistas y los investigadores y los museos a nivel internacional, su obra y su colaboración con el South Kensington o sus relaciones con de Villiers. Tenemos el círculo que se mueve alrededor del Museo Arqueológico Nacional y las comisiones de monumentos que están acopiando piezas para el Museo Arqueológico Nacional, y tenemos el círculo de Vic y de Barcelona, que están creando el Museo Episcopal de Vic y el Museo de Reproducciones Artísticas de Barcelona, que son coleccionismos muy coherentes y que están considerando el guadamecí y las producciones de guadamecí como algo digno de coleccionarse y de acopiarse de manera sistemática. Por lo tanto, la obra de de Villiers, que he marcado ahí con un punto amarillo en el centro de esos dos círculos, se ve que es claramente la consolidación de una tendencia. Él recoge en su obra algo que estaba en el ambiente y en todo su círculo de investigadores y de eruditos. Pero realmente hay conocimiento mucho antes y lo hay y se extiende mucho después. Entonces, como conclusiones, yo he redactado así alguna cosa. Tradicionalmente se ha señalado las notas de Villiers como el punto de partida del conocimiento y divulgación del guadamecí. Sin embargo, este trabajo solo vino a certificar el estado de la cuestión y un interés erudito que se venía preparando aproximadamente desde 1830 y que es un hecho evidente ya a partir de 1850. Hay trabajos anteriores, si bien no con tanta difusión, entre el anticuariado y el coleccionismo, y máximo en España. Sobre el origen de las colecciones, pues igual que en otras materias, el coleccionismo se nutre mayoritariamente del comercio y del anticuariado, y difícilmente o raramente se documenta el origen. Lo mismo ocurre con la mayoría de las colecciones de los museos. La excepción la constituyen los dos museos episcopales, el de Vic y el de Astorga. En estos casos se puede conocer el origen de las piezas y se trata fundamentalmente de frontales de altar procedentes de parroquias rurales e iglesias muy humildes, algunas de ellas hoy desaparecidas, con lo cual también denota el carácter de producción económica del guadamecí como contraposición a las tapicerías, que son las producciones de lujo. La importancia de las colecciones primarias, sobre las cuales es posible rastrear el origen de las piezas. La colección páramo-viana ha permitido identificar el origen de un conjunto de revestimientos murales de finales del XVI, principios del XVII, procedente del convento de las Madres Carmelitas de Toledo, hoy disperso al menos por 4 museos. Algunas de las colecciones públicas más importantes proceden de colecciones privadas formadas originariamente por eruditos y anticuarios que posteriormente se venden a museos y otras colecciones. Por ejemplo, la Querrière vende a Cluny, que posteriormente acaba en Ecouen. Bardini vende al Victorian Albert. Páramo deposita aquí y acaba vendiendo al Marqués de Viana. Sobre la composición de las colecciones españolas, los guadamecíes españoles antiguos, producciones del siglo XVI y XVII, no constituyen la mayoría de los fondos. Por el contrario, hay una notable presencia de producciones de los Países Bajos y de Italia. En consecuencia, parece que el comercio y la utilización del guadamecí continuó incluso a base de importaciones.
En el caso del Museo Episcopal de Vic se constata la existencia de talleres catalanes, posiblemente barceloneses, que producen frontales de altar de manera estereotipada y parece que económica, hasta principios o el primer tercio del siglo XVII, destinados a iglesias del ámbito rural. En el caso de la diócesis de Astorga se documenta la abundancia de la utilización del guadamecí como ornamento litúrgico, incluso sin iconografía, en la última etapa de su producción, ya avanzado el siglo XVIII. Y, por mi parte, eso es todo.